Voz. Inspiración. Inclusión. Brecha de género. Feminismos. Amor propio. Feminicidio. Ella. Rabia. Cuidados. Las Palabras de Nosotras es un podcast para reflexionar sobre cómo las palabras nos significan. Autoras de la casa conversan sobre cuál es el léxico que más les mueve personalmente y que ha marcado su obra. Este es un viaje íntimo del por qué deciden dedicar un libro a las palabras que las cruzan, que las definen, que son de su interés. ¿Alguna vez has reflexionado sobre cuáles son las palabras que marcan tu vida? En este podcast te proponemos algunas. Hola, bienvenidos al podcast Las Palabras de Nosotras, presentado por la Langosta Literaria de Penguin Random House. Vamos a iniciar esta temporada por todo lo alto con una invitada sensacional que tiene mucho que contarnos sobre la trascendencia de tener espacios para que otras personas, para que otras mujeres nos compartan cuáles son las palabras que acompañan, que dirigen, en las que reflexionan muchísimo en su vida y sobre todo en su obra. Le doy la bienvenida hoy a Mitch Griffin. Ella es editora en Penguin Random House. Hola Mitch, ¿cómo estás? Hola Elena, feliz de acompañarte en el lanzamiento de este podcast. Me siento muy honrada. Muchas gracias. Siempre es de este lado que damos voz a otras mujeres y me encanta estar ahora de invitada y usando mi voz. Claro que sí, de hecho, bueno, gracias a ti, estamos encantados de tenerte aquí con nosotros y pues esta es un poco la conversación que yo quiero plantear, dar voz. Si bien tenemos la posibilidad con los libros que leemos y las conversaciones que nos permiten estos libros, muy pocas veces nos enteramos de quién es la persona que está detrás de estas posibilidades y esta es la figura de la editora. En este caso, Mitch, tú eres editora de muchos proyectos dentro de Penguin en donde le has dado voz y has luchado y has planteado que se publique a mujeres. Yo quiero empezar para presentar tu trabajo con el libro Valientes. Valientes, mujeres que abrieron brecha, que son 52 increíbles historias en la voz de 53 autoras. Es decir, tú estás haciendo un juego polifacético y polifónico de 52 mujeres sobre las que nos enteramos a través de otras 52 mujeres. Este es un proyecto extraordinario, te felicito. Y me gustaría preguntarte primero si podríamos decir que voz es una de tus palabras. Ay, pues muchas gracias primero por todas las flores para el proyecto. Y sí, fíjate que voz sí es una de mis palabras. Justamente ayer estaba haciendo mi tarea porque quería venir muy preparada para el podcast y estaba pensando en mis palabras. Y ahorita que mencionas también valientes, creo que justamente es para amplificar esta palabra a mi modo. ¿Y qué quiero decir con esto? Yo te he escuchado a ti, Elena, varias veces hablar de feminismo y de todos los tipos, colores y sabores de feminismo que hay y de cómo cada quien lo manifiesta, lo hace patente. Y creo que ese libro fue justamente mi manera de manifestarme. Cada quien por su personalidad, por las herramientas que tiene, por lo que tiene a su alcance, creo que tiene una responsabilidad y también su propio modo muy personal de participar en esta lucha, de dar a conocer historias de otras mujeres, de poner peldaños para otras mujeres, de hacerlas crecer, de jalarlas, etcétera. Entonces, ese fue mi manera justamente de dar voz, ¿no? Desde mi trinchera. ¿Y cuál es esta trinchera? Pues detrás de un escritorio, en un editorial. Y un poco para darte contexto de este proyecto, nació justamente a la mitad de la pandemia porque estábamos preocupados de, o sea, todas estas autoras con todas estas historias que contar y estos libros que quieren ser publicados y demás, pero nos encontramos en un momento en el que los libros no estaban llegando en la cantidad en la que queríamos a todos los lectores, porque estaban cerradas librerías, porque estaban cerrados almacenes, canales de distribución, etcétera. Entonces estábamos pensando, ¿cómo hacemos que estas autoras sigan activas, que estas autoras sigan pudiendo transmitir sus mensajes? Pues las juntamos en un solo libro, porque un solo libro es más fácil de hacer llegar a los lectores independientemente de lo que esté pasando, ¿no? Y tal vez entonces no son 53 libros, pero
es algo con lo que sí podemos comprometernos para que llegue a los lectores. Y así empezó a la mitad de la pandemia y fue un hijo de la pandemia. Se publicó en el septiembre de 2021. A ver, tú... Sí, todo un hijo pandémico, efectivamente. Sí, septiembre de 2021. Como buena editora lo tienes clarísimo. La legal la tienes en la cabeza. Y pues lo logramos y logramos dar voz a estas 53 autoras y lo que queríamos hacer y nos planteamos desde un principio era una lista de mujeres que han abierto el camino y la brecha en su campo especial y campos hay, o sea, como los hay estrellas en el universo. No sabíamos ni por dónde empezar y nos fue muy fácil después decir, bueno, pues si tenemos una autora que es especializada en o le interesa la ciencia, pues tal vez deberíamos de buscar una figura en la ciencia. Entonces tratamos en todos los casos de hacer estos matches para que cada quien se sintiera a gusto y contenta hablando de una mujer. Y lo que nos sorprendió en muchos casos durante el proceso es que cada una de las autoras nos fue diciendo, fíjate que yo nunca había escuchado hablar de esta mujer en mi campo, o me hiciste descubrir algo de esta figura que yo no conocía, o si la admiraba antes, ahora que la tuve que describir, la admiro más. Entonces, de ahí pienso y salen muchas otras palabras que también son mis palabras y que son mis palabras personales y que también, yendo un poco más allá en la reflexión, son mis palabras profesionales. Curiosamente, por alguna razón, bueno, porque yo creo que trato de ser congruente con mi personalidad y mi profesión, que es que se relacionan y las encuentro en común. Y se van hilando. Yo te visualizo, Mitch, como editora en este papel que tú tienes, justamente como una figura cuya labor es generar espacios para las voces de otras. Y Valientes es una muestra de esto y me encanta escuchar la historia detrás del libro, porque si bien los libros siempre son una joya, lo que pasa para que exista un libro es otro tipo de aventura. Mitch, ahora que mencionas que tienes estas otras palabras, ¿podrías compartirnos cuáles son tus palabras? Claro. A ver, ahí te va. Inspiración, creo que es la más importante, tanto como obtenerla como inspirar a otros. Curiosidad, cambio, empatía, creatividad, respeto, diversión y valentía. Es una lista maravillosa. ¿Te parece que hablemos de valentía? Me llama muchísimo la atención esta palabra. Creo que es muy necesaria, más en el contexto en el que vivimos y pues si ahora hablamos muy particularmente de mujeres, aunque esto no se limita a un género, pues bien sabemos cuáles son las complejidades de transitar por esta vida. ¿Te gustaría hablarnos un poco de por qué valentía es una palabra para ti? ¿Una palabra importante? Sí, claro que sí. Mira, yo siempre me he sentido cómoda en el cambio, cuando las cosas no cambian o que es otra de mis palabras, ¿no? Cuando las cosas no cambian o están muy estáticas, empiezo a sentirme fuera de lugar o a estar como ansiosa o incómoda porque siento que el cambio siempre es un gran motivante, te hace cuestionar, te hace dudar, te hace atreverte y aquí es en donde yo creo que la valentía entra muy de la mano y tiene que ver totalmente con el cambio. Si no das el paso al vacío y si no te atreves a alzar la voz y si no haces algo que nunca creíste que fueras a hacer o que te da miedo hacer, no existe cambio, no provocas un cambio en ti, en la sociedad, en tu familia, en quienes te rodean. Entonces creo que va íntimamente ligada y creo que para muchas de las cosas dentro de mi trabajo, como mi vida personal, siempre ha existido esta atrévete y hazlo y ve sobre la marcha qué es lo que pasa, no tengas miedo a expresarte y luego de eso aprenderás, ¿no? Igual y dijiste algo equivocado o dijiste algo incompleto, pero solamente diciéndolo podrás darte cuenta y podrás aprender más sobre el tema o sobre aquella acción que te daba miedo hacer y te atreviste a hacer. Entonces creo que van muy ligadas. No, sin duda, hay que ser también lo que tú nos estás diciendo y es una gran lección, es que hay que ser valientes con nosotras mismas y una valentía es ese cambio, por ejemplo. También como editora,
Pues tienes que ser valiente porque tomas muchos riesgos siempre para presentar libros nuevos y que generen alguna conversación o que generen incomodidad o curiosidad. Tienes que tener valentía y tienes que querer arriesgarte. Y para publicar el libro de un autor nuevo que no sabes cómo va a vender, cómo se va a comportar en el mercado, cómo va a ser el autor con sus lectores y todo, tienes que tener también la capacidad de arriesgarte. Y pues todo eso requiere valentía. De valentía, requiere de valentía, de cambio, de curiosidad, de inspiración, que son tus palabras. Oye, ¿y nos puedes contar tú que estás en el entramado editorial? ¿Cuáles son, o sea, las palabras que escuchas constantemente? ¿Hay alguna palabra que dices, o sea, que identificas que es un punto constante de inflexión o de reflexión con tus autores o con tus colegas? Sí, y yo creo que se deriva de los tiempos que estamos viviendo. O sea, hay palabras para todos los momentos y para el momento histórico y para el momento de la sociedad. Y creo que una recurrente es la resiliencia. Nunca más fuerte que ahora, después de haber pasado una pandemia, de superar diversas crisis y demás, creo que tenemos claro que podemos caernos o podemos pausarnos o podemos rompernos y pues reintegrarnos, reformarnos, salir adelante, pararnos y continuar. Entonces creo que esa ha sido una palabra que he escuchado mucho últimamente y que las autoras desde su trinchera y cada quien desde su tema se ha propuesto explorar más. Algunas en ficción, algunas en no ficción, algunas como tema terapéutico de desarrollo personal y otras como en búsqueda de estos personajes resilientes que nos inspiran, ¿no? Resiliencia también, muy, muy importante sin duda. Oye, y para acercarnos, ¿nos podrías decir algunos títulos en los que has trabajado y en los que tú ves reflejadas estas palabras? Pues para que también tengamos material para acercarnos, ¿nos podrías compartir algunos títulos? Claro que sí. En mente tengo Los dos hemisferios de Luca. Para quienes no conozcan este título y su autora, Bárbara Anderson, quien también participa en el libro de Valientes que mencionaste al principio. Ella comparte y escribe la historia de su hijo Luca y la búsqueda de una terapia, digamos que experimental, ya que su hijo nació con parálisis cerebral, una condición irreversible y un estado irreversible. Pero ella, pues en esta resiliencia y en este espíritu de no quedarse con las respuestas que hay, llegó a este tratamiento experimental de un ingeniero en la India que se ha dedicado a comunicarse con las proteínas dentro de las células a nivel de ondas sonoras para reactivar, en este caso, las neuronas, que también son células. Y gracias a este tratamiento ha logrado un avance pues, en todo su diagnóstico y en partes específicas que se consideran parte del diagnóstico de la parálisis cerebral, que ha sido muy sorprendente para todos los médicos que lo trataron aquí en México. Y bueno, o sea, por darte un ejemplo específico, le habían dicho que su hijo nunca iba a poder hablar, o que no iba a poder caminar o que no se iba a poder sostener su propia cabeza, etcétera. Y gracias a este tratamiento experimental logró pues darle estas oportunidades a su hijo y ver que esta condición sí se puede revertir y no podría ser sin su resiliencia. Toda esta historia a manera de pues memorias las cuenta en Los dos hemisferios de Luca y es un libro que te llega a las entrañas y cambia tu perspectiva. Puede que tú no tengas un familiar con las mismas condiciones, pero todos somos humanos, todos tenemos problemas y retos y la manera en que los afrontamos y en que nos paramos ante ellos nos define y nos une o es algo en lo que podemos encontrar universalidad. Entonces... Claro. Y además regreso aquí a una de tus palabras que tú bien dijiste que podría ser la principal, inspiración, inspirarnos de otros retos, de otras personas, de otras mujeres, de otras historias, pues nos dará más herramientas para la vida, sin duda alguna. Justo eso. ¿Y qué es lo que yo planteo también al escoger los libros que publico? Tratar de encontrar como esas historias que inspiran, que nos sacan de este lugar cómodo, pero para enseñarnos, para abrirnos el panorama, para sacarnos del status quo y de lo establecido y hacernos
cuestionar y pues ahí volvemos a otra de mis palabras, que es la curiosidad, ¿no? Claro, oye, es que es muy importante empezar esta temporada del podcast Las Palabras de Nosotras contigo, Mitch, porque tú eres una referencia de cómo funcionan los libros, de cómo suceden las cosas. Y cuando hay una mujer detrás dando voz y buscando temas y siendo curiosa hacia lo que otras tenemos que decir, pues gracias a eso tenemos libros como Los dos hemisferios de Lucas y Valientes. Y de hecho voy a leerles un mensajito, les comparto algo muy bonito, que algo me dice, Mitch, que esto lo escribiste tú. Ya me dirás. El libro del que hemos hablado, Valientes, Mujeres que abrieron brecha, se le entregó a las autoras que participaron. Yo soy una de estas autoras, que para mí fue un honor, tú no sabes la emoción que me dio recibir tu invitación. Fue un mensaje y se los voy a compartir y algo me dice que fue de Mitch. Querida autora, gracias por prestarnos tu voz para contar las historias de estas mujeres extraordinarias. Que este libro te inspire y te dé alas para volar, pies para plantarte, coraje, tesón y resiliencia para intentar lo que sea. Por nuestro género, por la humanidad, en honor a las que lucharon antes y por las que vendrán después. Sí, son mis palabras. Y mira, ya no me acordaba. Gracias por recordarme. Pero ves, ahí está la palabra resiliencia también. O sea, es que volvemos a lo mismo. Se entretejen porque son parte de nosotros, de nuestra personalidad, de nuestra misión. Efectivamente. Y yo regreso a tu palabra inspiración porque yo este papelito lo guardo desde entonces. Para mí es importante y me enseñó algo. Así que muchas gracias, Mitch. ¿Qué te enseñó, Elena? Pues me enseñó a prestar atención, o sea, el proyecto de Valientes, cómo tú planteaste que autoras recuperen a otras autoras, como en este diálogo, me enseñó a prestar atención en las cosas más importantes que acompañan los libros, o sea, que son las personas que están detrás. Esta fue una gran lección para mí como lectora y como editora. Pues misión cumplida. Misión cumplida. No, y además aquí tienes una fan, creo que se nota. Mitch, pues para cerrar este primer episodio, quisiera pedirte que nos dejaras tarea. Regálanos una palabra con la que quieres que todas las personas que nos escuchan se queden y reflexionen después de este episodio. Ya había hecho mi lista, pero siento que pasión. Pasión. Sí. O sea, creo que ninguna de estas palabras te sirve si no hay pasión detrás. Pero bueno, ya para que les hago la tarea, mejor reflexionen y que nos comenten igual y quien esté escuchando el podcast y todo, que también comente sobre la tarea y nos diga qué piensa de la pasión y cómo se relaciona con estos temas que estamos hablando. Por supuesto, Mitch. Pues muchísimas gracias. Nos quedamos con la palabra pasión. Nos la llevamos y me queda agradecerte, Mitch Griffin, editora en Penguin Random House. Gracias por ser tan generosa, gracias por tu trabajo, gracias por inspirarnos y por darnos voz. Ay, gracias a ti, Elena, por este espacio también para dar voz a estas ideas y felicidades por el podcast. Muchas gracias. Un abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio de Las Palabras de Nosotras. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, @langosta_lit, Instagram y Facebook, Langosta Literaria, y en YouTube, Me Gusta Leer México.